La gran tribulación. ¿Qué es la gran tribulación? Cualquier tribulación es un tiempo de angustia, de desazón del alma, inquieta por algo que por su propia naturaleza requiere de preocupación. Durante el tiempo de la misma, el alma no halla descanso, ni reposo. Ahora, una gran tribulación reviste carácter dramático, por cuanto la magnitud de las cosas que la provocan sobrepasa la capacidad de comprensión, conduciendo seguramente a un estado de pánico. La gran tribulación es el tiempo durante el cual la primera bestia, la que surge del mar, y la segunda bestia, la que proviene de la tierra, gobiernan en el mundo. Menciones acerca de la gran tribulación. El Señor Yahshua dijo, que cercano a los acontecimientos del fin, la tierra sufriría una gran tribulación. El Señor Yahshua habló de esto, Mateo 24:21, y dijo: ¿Por qué habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá? La dimensión de esta tribulación es tan grande que el mismo Señor la llamó así. Una gran tribulación. Sus palabras posteriores ayudan a agudizar el concepto de su magnitud. Cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. De tal manera que esa será la única gran tribulación. No habrá otra. La gran tribulación son los acontecimientos proféticos descritos en los siguientes pasajes. Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21. Si usted tiene Biblia, tenga presente que cuando usted quiera saber de cuáles eventos estamos hablando, usted debe leer Mateo 24. 3 a 30, Marcos 12, 3-27 y Lucas 21, 7 a 27. Otros libros que también hablan de este momento son Daniel 7:12, Apocalipsis 6,8 y algunas menciones aisladas que se hacen de este momento, en otros libros como por ejemplo Isaías 26. Uso etimológico del concepto de gran tribulación. La gran tribulación trata específicamente del tiempo en que un hombre, a quien la palabra de Dios llama por diferentes nombres, tales como el hijo de perdición, el inicuo cuyo advenimiento es por causa de Satanás, el hombre de pecado, el falso profeta, la bestia segunda y el cuerno 11, estará en el mundo ejerciendo un gobierno absoluto. Estos serán tiempos muy difíciles a los que Mateo se refiere como gran tribulación. La interpretación etimológica de las palabras usadas es la siguiente. Una de las palabras usadas es que traduce aflicción, tribulación, situación difícil, y la otra es de la cual se origina la palabra mega. Es decir, que podríamos decir que esta será una situación mega difícil. Marcos no usa la palabra mega, y Lucas no utiliza ninguna de las dos. Lucas dice que son días de retribución. Daniel en el capítulo 12 se refiere a estos días como tiempo de angustia. Así dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia. Cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. De tal manera que gran tribulación y tiempo de angustia, en este caso, son sinónimos, quieren decir lo mismo. ¿A quién va dirigida la profecía? Toda profecía es para la humanidad entera. Sin hacer distinción de nadie, sin embargo, en el caso de la conversación del Señor Yahshua con sus discípulos, encontramos a un auditorio exclusivamente hebreo. Esto es, porque algunos de los acontecimientos que describe el Señor tendrán su escenario en la ciudad de Jerusalén. Ahora bien, ¿hace esto que la profecía sea exclusivamente para Israel? Claro que no. De hecho, en Apocalipsis 13, 8, 14 las bestias primera y segunda, dirigen su acción a engañar a todos los habitantes de la tierra. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Los que no están escritos en el libro de la vida, adorarán a la bestia sin ninguna dificultad. Pero sin ninguna duda su blanco principal lo constituyen los escogidos. Ubíquese, por favor, en Mateo 24, y allí tratemos de obtener algunas respuestas. Mateo 12 y 24 dice: porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible aún a los escogidos. La palabra clave es escogidos. La palabra usada para escogidos es eklektons, que precisamente quiere decir elegido y es la misma palabra usada en el versículo 22. También se usa esta palabra en el verso 31.
Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos, de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Acá encontramos que la cosecha se hará en los cuatro vientos. Este término es también usado en Jeremías 49, 36, Ezequiel 37, 9, Daniel 7, 2, 8, 8, 11, 4, Zacarías 2, 6, 6, 5, de las citas anteriores voy a tomar la de Apocalipsis. Allí dice: Después de esto vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, que detenían los cuatro vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Como podemos ver acá, el motivo para usar esta frase, es la de envolver la tierra globalmente. Es decir, da un carácter general. Esto implica los cuatro puntos cardinales y en consecuencia, todos los extremos de la tierra. Por lo tanto, los escogidos que serán juntados, los serán de todos los extremos de la tierra, y no exclusivamente de Israel. Este mismo razonamiento debe ser aplicado al contexto donde se genera el análisis. Los escogidos que serían engañados por los falsos cristos son los de toda la tierra, y no solo a los hebreos. Por esto, aunque el Señor Yahshua habla a los judíos, sus palabras son generales, globales, incluyen a toda la tierra. Una prueba de ello es la definición que da Juan en Apocalipsis 5 y 14. Él llama elegidos, o escogidos, ya que la palabra usada es eklektoi, a los que están con Yahshua. Entendemos entonces que la aplicación no es de uso exclusivo de Israel. Dado que los que están con el Señor son de todas naciones, y tribus y pueblos y lenguas, ya que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. Acá un análisis tomado de la Wiki católica. Elegido. El término elegido denota generalmente a uno escogido o tomado con preferencia entre dos o más, como término teológico es equivalente a escogido como objeto de la misericordia o favor divi. No, como apartado para la vida eterna. A fin de determinar más exactamente el significado de la palabra, estudiaremos su uso tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. El Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento le aplica el término elegido, o escogido, solo a los israelitas en la medida en que están llamados a ser pueblo de Dios, o que son fieles a su llamado divino. La idea de tal elección es común en el libro de Deuteronomio y en Isaías 40 a 66. En los Salmos 105, 104, 6.43 y 106, 105, 5, los elegidos son el pueblo hebreo en la medida en que es el receptor de las bendiciones temporales y espirituales de Dios. En Isaías 65, 9, 15.22 son los israelitas arrepentidos, como pocos en número, como cuando se encuentra mosto en el racimo, Isaías 65,8. En Tobías 13,10 son los israelitas que permanecieron fieles durante su cautiverio, en Sabiduría 3,9 y 4,15 son los verdaderos siervos de Dios, en Eclesiástico 24,4.13 y 46,2 estos siervos de Dios pertenecen al pueblo elegido. El Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento. Excepto tal vez en Hechos 13,17. Transfiere el significado del término de su relación con el pueblo de Israel a los miembros de la Iglesia de Cristo, ya sea militante en la tierra o triunfante en el cielo. Así Primera de Pedro 1,1 habla de los elegidos entre los extranjeros dispersos a través de las diversas partes del mundo, Primera de Pedro 2,9 los representa como un linaje elegido. Sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido, llamado de las tinieblas a la luz admirable de Dios. San Pablo, también, habla de los elegidos, Rom 8,33, y describe los 5 grados de su elección. Los conocidos de antemano, los predestinados, los llamados, los justificados y los glorificados, Romanos 8 y 29 y 30. Él regresa a la idea una y otra vez. 2 Tesalonicenses 2 y 12, Colosenses 3 y 12, Tito 1,1 a 2, Segunda de Timoteo 2 y 10. Juan le da el título de elegidos a aquellos que luchan al lado del Cordero contra los poderes de las tinieblas, Apocalipsis 17,14. Según San Lucas, 18, 7, Dios escucha el clamor por justicia de sus escogidos, según los 2 primeros evangelistas Él acortará los últimos días en atención a los escogidos, Mateo 12 y 22 y 31, Marcos
13, 20,22 y 27. Si se pregunta por qué se les dio el nombre de elegidos a los miembros de la Iglesia militante, podemos asignar un doble motivo. En primer lugar, fueron elegidos libremente por la bondad de Dios, Rom. 11, 5-7 y 28. En segundo lugar, deben mostrar en su conducta que son hombres elegidos, Efesios 4 y 17. En la frase muchos son llamados, pero pocos los escogidos, la última expresión traduce una palabra en el texto griego y latino, que se traduce en otros lugares como elegidos, Mateo 8 y 16 y 10 y 14. Todos concuerdan que el término se refiere a los miembros de la Iglesia triunfante, pero hay algunas dudas sobre si se refiere a la mera pertenencia, o a un grado más elevado. Esta distinción es importante. Si la palabra implica la mera pertenencia a la Iglesia triunfante. A continuación. Entonces los elegidos. O aquellos que serán salvados. Son pocos. Y los no miembros de la Iglesia triunfante son muchos, si la palabra denota un grado especial de gloria. Entonces pocos alcanzarán este rango, y muchos no lo lograrán, aunque muchos son los llamados a ello. Por lo tanto, la oración muchos son llamados, mas pocos escogidos no resuelve la cuestión en cuanto al número relativo de los elegidos y de los perdidos. Los teólogos están divididos sobre este punto, y mientras que Cristo en los Evangelios insiste en la importancia de la salvación de la propia alma, Lucas 1 y 23 y 24, alternativamente, de modo que fortalece nuestra esperanza y excita nuestro temor para no dejarnos ningún motivo sólido para cualquier presunción o desesperación. Una cosa que tenemos que entender es que, aunque tales palabras se las dio el Señor al pueblo de Israel, lo cual prácticamente la convierte en una profecía exclusiva para ellos, sus implicaciones serán extendidas a todos los seguidores del Señor Yahshua, los que tienen su testimonio sobre sí mismos. Con relación a los escogidos o elegidos, debemos recordar que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Mateo 10 y 14, que quien presentará cargos contra los escogidos de Dios, Romanos 8 y 33, que y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a él día y noche. Se tardará en responderles. Lucas 18, 7, y que los días de la gran tribulación serán acortados por amor a los escogidos, Mateo 12 y 22. Por último, para confirmar el criterio de que la profecía del Señor Yahshua envuelve no exclusivamente al pueblo judío, sino a toda la humanidad, mencionaremos acá lo escrito en Apocalipsis 12 y 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Yahshua el ungido. Este texto, por ahora, incluye solo a la Iglesia, y a los judíos que creen en Yahshua. Pero llegará el momento, Romanos 11 y 26, en que todo Israel será perseguido por causa de Yahshua, y será cuando se cumplirá el orden profético dado en Mateo 24, 8. La violencia de la gran tribulación. Durante el tiempo de la gran tribulación sucederá un estado de caos generalizado, que es precisamente lo que le da ese carácter tan oscuro. Virus. Serán grandemente mortales y efectivos. Matarán en 24 horas o menos, y lo harán generando hemorragias internas. Durante este tiempo serán colocadas cuarentenas que, bajo el pretexto de proteger, obligarán a vacunarse. Las vacunas. Esta es la gran estrategia y quizá una de las más efectivas, si se considera el propósito de la bestia, que es crear despoblación. Las vacunas contendrán la muerte misma. El blackout. El corte mundial de energía eléctrica es una jugada maestra. Dejará al mundo sin energía y eliminará de esa manera toda posibilidad de producir alimentos y medicinas, dejando así al mundo vulnerable. De la misma manera, sin energía eléctrica no existirán medios de comunicación, ni formas de transportación. Esto generará violencia y anarquía. Violencia. Un mundo desabastecido y sin medios de comunicación hará que se pierdan los gobiernos regionales, los de cada país. El ejército tendrá pocos recursos, para contener el descontento. Los seres humanos serán enemigos entre ellos. Por causa de la comida los hombres se matarán unos a otros. Esto hará que las huestes de Satán salgan a terminar de destruir. Las bestias de la tierra. Los masones Illuminatis han preparado un ejército para la destrucción final. Serán hordas de nihilistas que saldrán a las calles solo a matar. Irán por las calles,
entrarán a las casas, se meterán en las iglesias. Su propósito es matar. En este momento ya no habrá gobierno, y las gentes tendrán que procurar su propia forma de defensa. El hambre. Como consecuencia del desabastecimiento, ocurrirá una gran hambruna sobre la tierra. No habrá alimento en mercados y supermercados y los que se pudiesen hallar tendrían unos precios tan altos, que nadie podría pagarlos. Esto sería el catalizador de la violencia entre las personas. Millones morirían de hambre. La guerra. La bestia ha organizado una gran guerra. La más temible de todas. En esta guerra morirían miles de millones. Sería absolutamente devastadora. Iniciaría como un conflicto menor entre Israel e Irán y desde este último sería lanzada una bomba nuclear hacia Israel. En este instante todos los países intervendrían, generando así la Tercera Guerra Mundial. Algo curioso es que los Estados Unidos y quién sabe si otros países también, serían autodestruidos, porque ojivas nucleares instaladas en sus territorios, causarían el destrozo final. Según los planes de la élite, acá moriría el 90% de la población. Muertes. Las Sagradas Escrituras reconocen que, como consecuencia del cuarto caballo, moriría la cuarta parte de la población. Esto representa unos 1.950 millones de personas. Luego las mismas escrituras aseguran que por causa de la guerra, fallecería la tercera parte de los hombres. Esto suma 2.666.664.000 personas. En total serían 4.616.664.000 personas. Esto representa el 59,18% de la población mundial. Esta es la gran tribulación.